Muy bien, continuando con lo que son los rectificadores trifásicos, en este caso controlados, aplicado con tiristores en un circuito trifásico, un rectificador trifásico, en el cual ahora tenemos el siguiente enunciado, que es una variante del mismo que ya hemos resuelto en el anterior video, ¿no? Obviamente cambiando algunos parámetros que tiene sobre la carga. En este caso ya es una carga inductiva resistiva, ya, o resistiva inductiva, en el cual se presenta un inductor y una resistencia. Y también acá vamos a adicionar lo que es la fuente en DC, que está asignado como BC, ya, tensión continua. Y en este caso vamos a tener lo que es 6 tiristores, ya. Entonces va a ser una onda que de 6 pulsos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar a resolver este problema de la siguiente manera, al igual que hemos resuelto el anterior, ¿no? Entonces vamos a decir solución. Muy bien. Para resolver este problema, entonces, y hallar lo que nos pide, en este caso tenemos como dato, ya sabemos que es un rectificador trifásico controlado. En este caso tiene una carga de resistiva puesta de 0,8 ohmios y una inductiva, ya, de que tiene 5 milihenrios, y también presenta lo que es una tensión continua que va a ser de 200 voltios, y tiene lo que es tensión fase de 230 voltios y una frecuencia angular de 120 pi radianes sobre segundo, y con un ángulo de conducción de alfa, en este caso es 30 grados. Lo que nos pide es en los mismos términos que el anterior problema: corriente de salida promedio, corriente de salida RMS, corriente de tiristor promedio y RMS, ¿no? Muy bien. Entonces el primer criterio, como ya les había mencionado, es el mismo, los pasos es el mismo, al menos en el primero. Es determinar, en este caso, si el circuito, con todos los componentes que conlleva, es o no, en este caso, el caso de conducción continua o discontinua. De tal manera que para ello un poquito la forma de calcular cambia, ¿no? Entonces, para ello, primero vamos a determinando si es conducción. En este caso vamos a poner continua o discontinua, ¿no? Ok. Muy bien, entonces para ello se hace el mismo paso que el anterior problema. Entonces vamos a determinar primero lo que es M para entrar lo que es el abacus, ¿no? Entonces M es igual a un voltaje BC dividido entre raíz de 2 por la tensión de alimentación, en este caso, ¿no? Como es trifásico, estamos utilizando fase 230. Bueno, entonces acá, teniendo datos, en este caso tengo la tensión de 200 voltios para continua. Reemplazamos, dividido entre raíz de 2, en este caso 230 es la tensión de alimentación. Entonces acá el valor de M que nosotros vamos a hallar va a ser igual a 0,615, ¿no? Ahora el siguiente paso es determinar, a través de las cargas que están conectadas a este rectificador trifásico, en el cual se tiene una carga, en este caso resistiva inductiva, ¿no? Bueno, entonces tenemos que calcular el ángulo de factor de potencia, el ángulo phi, en el cual va a ser igual a la siguiente relación: la tangente a la menos 1, omega L, dividido entre la resistencia. En este caso tenemos
el dato de la resistencia, que es 0,8 ohmios, y el dato de la frecuencia en la cual está trabajando, que va a ser 120 pi radianos, o sea, una frecuencia de 60 Hz, ¿no? En otras palabras. Y la carga inductiva tiene de 5 milihenrios. Todos esos datos los reemplazamos. Entonces, a la tangente a la menos 1, 120 pi multiplicado por, en este caso era 5 milihenrios, ¿no? 5 por 10 a la menos 3 dividido entre lo que es la resistencia, que era de 0,8 ohmios. Y con esto tenemos el ángulo de factor de potencia, que va a ser igual a 67 grados. Entonces, con estos datos que hemos obtenido, el factor M y el ángulo de factor de potencia, nosotros vamos a ir a determinar si este rectificador trifásico contiene una conducción continua o es conducción discontinua, para lo cual vamos a utilizar lo que son los abacors. Ya, en este caso se va a utilizar el abacor 5.21, que corresponde a los rectificadores trifásicos. La forma de utilizar es el mismo, ya, el mismo que hemos visto anteriormente. Se los voy a poner acá. Entonces tenemos que entrar con los datos que hemos conseguido. En este caso nos dice que tiene un M de 0,615, ¿no? En este caso tenemos que es M positivo, porque ya hemos visto que depende a la tensión si va a ser lado negativo, polaridad negativa. En este caso si va a estar con esa polaridad. Entonces acá puede ser M también que sea negativo, ¿no? No se asusten de estos, normal, pueden calcular por debajo, ¿no? Por eso tiene acá M, valores M negativo igual. Entonces acá tenemos M 0,615. Esto yo no lo voy a hacer por regla de 3 simple, ya el ingeniero les tiene que explicar, ya saben esto a estas alturas. Entonces simplemente yo lo voy a hacer el cálculo que ya lo he hecho. Entonces M 0,615, acá tenemos 0,6, entonces más o menos por acá va a estar, ¿no? Entonces trazamos una línea, tenemos esta, ¿no? Este es el valor de M, ¿no? Que hemos determinado y estamos estableciendo con entrando al abacor. Posterior a eso vamos a tener el ángulo de factor de potencia, y esto está reflejado en unas curvas del abacor. En este caso tenemos para el ángulo de factor de potencia phi 0 grados, en este caso sería un componente resistivo puro, ya, en la carga, que estaría alimentando el rectificador trifásico, pero consiguientemente acá hay otros ángulos de factor de potencia, que es para 15, 45, 90. Por consiguiente no tenemos lo que es el 67 grados, entonces lo que se sugiere al no tener 67 grados es establecer una línea aproximada, en este caso al igual siguiendo la forma de la curva que tiene, en medio de esos valores en la cual se está encontrando, en medio de esos dos rangos en la cual se puede encontrar lo que es el 67 grados, ¿no? Entonces para nosotros el rango en el cual se va a encontrar es entre 45 y 90, ¿no? Entonces podemos establecer eso a través más o menos, bueno, el pulso no es bueno, que está en medio, ¿no? Más o menos, imaginaos eso, ya que está en medio. Entonces ahí podría estar, ¿ya? Tampoco es necesario que sean tan precisos porque generalmente suele ser arriba o abajo, dependiendo también obviamente. Si está en el mismo línea de el ingeniero se ha explicado eso. Si está en el mismo línea de la curva, puede utilizar cualquier conducción, digo por cualquier, si es conducción continua o discontinua, cualquiera, ya no se hagan problema. Si es que estuviera en la línea, ¿no? Pero en este caso veremos qué sucede. Allá tenemos el ángulo. Ahora lo que tenemos que encontrar y trabajar es el ángulo alfa. Entonces el ángulo alfa para nosotros nos entra que es 30 grados. Acá nos dice de dato de entrada el ángulo de conducción o el ángulo de encendido del tiristor, en el cual va a recibir un pulso. Entonces es a 30 grados en el cual se va a comenzar, ¿no? Lo que es la operación. Entonces acá pues bueno,
vamos a hacer la intersección. En este caso más o menos la mitad 60 y de acá, entonces puede ser 30 más o menos para acá, ¿no? Eso yo ya le he establecido con regla de 3 simple, como lo quiere el ingeniero. Entonces eso háganlo ustedes en sus cuadernos, ¿no? Entonces ahí tenemos más o menos ahí, ¿no? Este creo que está ahí, ya, está bien. Entonces acá tenemos esta intersección. Entonces la intersección entre el ángulo alfa y lo que es el factor m, ya. Entonces establece un punto y hemos establecido un criterio para lo que es cómo es continua o discontinua. A través de este punto se puede ver que esta es un caso continuo de conducción, ¿no? La corriente es una conducción continua. ¿Cómo? En este caso hemos indicado si es que estuviera el punto por encima de la curva presentada, ejemplo acá, entonces sería una conducción discontinua. Pero si caso contrario fuera que el punto de intersección entre m y alfa estuviera por debajo de lo que es la curva representada a través de lo que es el ángulo de factor de potencia de la carga, entonces estaríamos en un caso continuo, ¿no? Entonces para nosotros acá vamos a determinar a través de este abacor, entonces es conducción continua, ¿no? Y ya tenemos lo que es qué tipo de conducción es a la hora de poder resolver. Entonces tenemos conducción continua. Listo. Ese es el paso primordial, determinar qué tipo de conducción es a la cual nosotros estamos trabajando. Okay. Entonces, teniendo lo que es el dato de que es conducción continua, nosotros vamos a entrar a las siguientes relaciones para calcular lo que es el corriente de salida promedio y sub cero, ya, en la carga, obviamente en la carga, cuidado no se confundan, es en la carga, ya. Entonces, ya teniendo esto, pues tranquilamente podemos calcular. Y para ello se hacen las siguientes relaciones cuando es conducción continua. Entonces acá vamos a poner inciso A, determinar I sub 0. I sub 0 ya saben que es la corriente de salida promedio. Entonces, ¿y cómo se calcula? Cuando era conducción discontinua, nosotros debemos adicionar a un ángulo alfa de real o total en este caso un valor de grados de 60, ¿no ve? Pero en este caso, cuando es conducción continua, no es necesario. Se trabaja con el mismo alfa que nos está proporcionando el dato, ¿ya? Solamente se adiciona cuando es conducción continua, ¿ok? Entonces, bajo estas recomendaciones rápidas, obviamente, la teoría es aparte. Esto es un método práctico de resolver, ya mecánico si quieren verlo así. Entonces, obviamente tiene algunas consideraciones teóricas, pero para llegar a todas estas explicaciones hay detrás una parte teórica que se ha establecido, ¿no? Entonces, I sub 0, la corriente, vamos a calcular mediante lo que es las siguientes relaciones. Primero, lo que vamos a determinar para I sub 0 es encontrar lo que es la tensión promedio, en este caso B sub 0. B sub 0 va a ser igual, como es un rectificador trifásico con 6 pulsos, va a ser igual a 3 veces raíz de 2 por B. En este caso, dividido entre pi, multiplicado por coseno de alfa. Y a todo esto vamos a decir que 3 raíz de 2 en acá sería 230 dividido entre pi, coseno de alfa es 30 grados, ¿no? Y a todo esto tenemos que la tensión de salida también promedio va a ser igual a 268,99 voltios, que nosotros lo podemos aproximar a 269 voltios. Una vez teniendo lo que es la tensión de salida promedio en la carga, vamos a determinar lo que es la corriente de promedio de salida en la carga I sub 0. Y para ello vamos a utilizar la siguiente relación, que va a ser igual a
B sub 0 menos la tensión continua dividido entre la resistencia. Entonces acá esto tenemos que era un valor de 269 menos 200, que es este valor de tensión. Acá nos dice 200 y lo dividimos entre la resistencia, que era 0.8, ¿no? Ohmios. Y así, de esta manera vamos a determinar lo que es el inciso A mediante lo que es la relación de 86,25. Entonces ya tenemos el inciso A resuelto. Muy bien, entonces ya tenemos conocida lo que es la corriente de salida promedio. Ok, entonces vamos a determinar ahora el inciso B, que es la corriente de salida RMS. Entonces acá vamos a determinar el inciso B, que es I sub R, ¿no? Y para ello, en este caso, cuando es conducción continua, se tiene que hacer un estudio de lo que es los armónicos, ya que contiene, en este caso, este circuito trifásico de rectificador. Para ello vamos a utilizar este Abacor. Ya, mediante este Abacor, algunas relaciones más, vamos a determinar lo que es I sub R, ya. Entonces, para ello tenemos que hacer, en este caso, lo que es el cálculo, ya, de la evaluación de los armónicos, debido a que esto tiene lo que es la conducción continua, ya. Entonces, para ello, cuando es conducción discontinua no se hace esto, ya directamente es mediante Abacor, trabajando en monofásico por cada entonces se lo hace, ¿no? De esa manera. Pero en este caso, para determinar I sub R, hay que evaluar lo que es los armónicos, y para ello vamos a determinar de la siguiente manera. Para entrar a utilizar este Abacor, nosotros vamos a determinar para el primer armónico, que va a ser esta, para el segundo, o para el, en este caso, y para esta, ¿ya? Entonces, vamos a determinar mediante lo que es el ángulo alfa. Vamos a ingresar. En este caso, el ángulo alfa es de 30 grados. Y para ello, tenemos acá 30 grados específicamente. Entonces no necesitamos hacer ningún cálculo. Entonces lo hacemos la intersección. Y tenemos ahí. Listo. Entonces trabajamos con el armónico. En este caso es su onda de acá. Esa es su curva, ya, que representa. Entonces vamos a determinar para esto. Entonces vamos a decir para el primer armónico 6, N6 igual a 6. Entonces tenemos la intersección acá. Hacemos un punto y lo intersectamos con este eje de acá, ya. Y de la misma manera, haciendo lo que es la especificación de la regla de 3 simple, vamos a determinar el valor. En este caso, para determinar I sub R, se hace un siguiente paso. Vamos a decir que acá nos ha dado un valor. En este caso, obviamente no sabemos qué valor es, ¿ok? No tenemos idea qué valor es, pero porque está en medio, ¿no? Acá pero está entre 0,2 y 0,1, ¿no? Este es el valor. Está en ese rango, dentro de ese rango. No sabemos, pero qué es. Para tener una mayor exactitud, entonces aplicamos lo que es la regla de 3 simple. Decimos que para 0,2 nosotros hemos medido, bueno, con la regla para 0,2, entonces vamos a tener una lectura de en este caso 7.4 centímetros, ok. Y para este punto de acá vamos a tener una medición con la regla de 6.4 centímetros para este punto. Si 7.4, entonces acá lo está indicando esto, contiene el valor de 0,2,
Entonces vamos a decir qué valor contendrá para 6,4 centímetros. Eso va a ser nuestra x incógnita. Entonces acá vamos a decir que x va a ser la relación entre 6,4 multiplicado por 0.2 dividido entre 7,4. Y de acá vamos a obtener que x va a tener un valor de 0,17. Entonces este valor de 0,17 nos está diciendo que en este punto, este valor de 0,17 va a ser la relación que va a tener esta igualdad, ¿ya? O va a ser c sub n dividido entre raíz de 2 por b, va a ser igual a 0,17 en el punto que caiga de esa intersección. Entonces acá, bajo esta relación, vamos a decir que para c armónico, el primer armónico 6, entonces va a ser n es igual, porque n estamos analizando en la forma de curva a n igual a 6, ¿no? Entonces por eso estamos poniendo eso. Entonces raíz de 2 multiplicado por b, en este caso es 230, y todo esto va a ser igual a x. Reemplazando, vamos a decir que esto de acá va a ser igual a, a raíz de 2, en este caso va a ser 230 igual a 0.17, y de acá vamos a obtener lo que es c sub 6, ya. Y en este caso vamos a obtener simplemente despejando todo esto, y nos va a dar un valor de 55,29. Listo. Este parámetro es importante. Ahora después con esto vamos a calcular lo que es d6, ¿ya? D sub 6. Entonces d sub 6 va a ser igual a lo que es la relación de c sub 6 dividido entre lo que es raíz. En este caso dividido entre la impedancia, pero sabemos que la impedancia, el módulo, es igual a raíz cuadrada más lo que es, en este caso, acá lo multiplicas por n, estamos en valor de 6, por la frecuencia angular y por lo que es la carga inductiva elevada al cuadrado. Y todo esto es raíz cuadrada. Y tenemos los valores. En este caso tenemos que 0,17 dividido entre lo que es la resistencia. La resistencia es igual a 0.8 más 6 veces multiplicado por 120 pi multiplicado por lo que es 5 por 10 o 5 milihenrios, ¿te correcto? Entonces menos 3, ¿no? Al cuadrado. Y todo esto en raíz cuadrada. Y acá tenemos que este valor va a ser igual calculado a 4.87. Teniendo este valor, vamos a calcular lo que es la I normalizada, que va a ser igual entre D6 dividido entre lo que es raíz de 2. Tenemos acá que 4.87 reemplazando, y esto vamos a tener que I sub nr va a ser igual a, en este caso, 3.44. Teniendo este I sub nr, ya, vamos a calcular lo que es, en este caso, una corriente RMS tentativo, ya. Vamos a ver si es que es un valor más o menos utilizable, si se podría llamar así, para poder considerar que va a ser la corriente eficaz. Entonces vamos a decir que I sub r va a ser igual a la relación de I sub 0 elevado al cuadrado más I sub nr elevado al cuadrado. Y todo esto, en este caso I sub 0, ya lo teníamos calculado, que era 86,25, ¿no? Al cuadrado más 3.44 elevado al cuadrado.
Y a todo esto vamos a determinar que I sub R va a ser igual de 86.32 amperios. Este es un valor del primer armónico al análisis. Entonces tienen que hacer los demás armónicos, se tienen que analizar, ¿ok? Pero hay una forma de obviar esto, dependiendo, en este caso, al valor que contenga I sub R para el análisis del primer armónico. Entonces vamos a determinar a través de esto si cumple o no, o está dentro del rango, mediante lo que es una diferencia. Esta diferencia va a ser igual a la relación de I sub R calculada menos I sub 0. Y esto es 86.32 menos I sub 0, que era 86,25. Siendo esta diferencia, acá tenemos que, en este caso, de 0,07. Entonces, como pueden ver, acá la diferencia es mínima. Entonces, como verificamos, no hay una variación considerable. Entonces, no es necesario realizar el siguiente análisis para el siguiente armónico. El paso es igual, de esta manera, tal como se sigue. Si en caso de que la diferencia de estas dos sea muy grande, entonces se tiene que hacer la consideración del análisis para el siguiente armónico, para N12, y si sigue siendo, entonces N18. Pero a medida que vayas analizando, vas a ver que la diferencia va reduciéndose. Pero en este caso la diferencia es mínima, de 0,07. Si quieren, lo pueden realizar para tener un poquito más de precisión, o si quieren lo dejan ahí. Entonces, como la diferencia no es grande, entonces ya no vamos a analizar lo que es los demás armónicos. Podemos considerar que esta I sub R calculada con lo que es el primer armónico está perfectamente, vamos a llamarlo así, como una respuesta. Entonces acá tenemos que I sub R, o la corriente eficaz de salida, entonces tiene de 86,32 amperios. Por tanto, este sería el resultado o la respuesta del inciso B. Y el inciso C ya es algo sencillo, simplemente es a través de las fórmulas que ya hemos visto que en el caso anterior es igualito. Entonces vamos a decir que acá lo vamos a hacer para el inciso C. Vamos a terminar la corriente, en este caso promedio, ya, del tiristor, que va a ser a la relación de I sub 0 dividido entre lo que es 3, ¿no? Esa es la relación. Entonces esto va a ser el corriente promedio en el tiristor, y esto va a ser igual, reemplazando valores, va a ser igual, I sub 0 tenía un valor de, en este caso, 86,25 dividido entre 3. Entonces acá IQ, que pertenece a la corriente promedio que tiene el tiristor, o cada uno de los tiristores, entonces va a ser igual a 28,75. Ya tengo la corriente promedio, y vamos a determinar la corriente eficaz en el tiristor, ¿no? Entonces QR va a ser igual a I sub R, la corriente eficaz que circula en la carga de salida, entonces dividido, o RMS, dividido entre lo que es raíz de 3. Reemplazando datos, esto de acá era 86,32 dividido entre lo que es raíz de 3, y todo esto va a ser igual a 49,84 amperios. Entonces, de esta manera hemos terminado con lo que es este problema tipo examen, ¿no? Que tiene lo que es para el examen de electrónica de potencia. Dato curioso, entra adicionalmente, dependiendo si es conducción continua o discontinua, lo que es el ángulo, ya, como teoría. Entonces, bueno, acá tendríamos por concluida lo que es la resolución de este problema con lo que son rectificadores trifásicos de onda completa de 6 pulsos. Hasta pronto.